utilizando términos inadecuadamente. Por eso vamos a repasar nuevamente, ¿sí? Porque estás confundiendo dominio, la posesión como un modo de adquirir eh, el dominio y no es así. Estás confundiendo dominio con posesión. Ahí veo toda una mezcla que es importante que ustedes vayan aclarando. La posesión no es un modo de adquirir la propiedad, Guillermina. Vamos a ver más adelante en el programa cuáles son los modos de adquirir la propiedad o dominio. Profesora, yo te di una diferencia nomás entre lo que sería posesión y propiedad. De esa manera yo pude fijar para poder tener una diferencia en mi mente en el momento del examen. A eso nomás yo me refería, que la posesión era un señorío jurídico de hecho y que la propiedad era de derecho. A eso es lo que yo me refería, para que yo pudiera fijar esa diferencia. Están las criaturas cerca. Sí, cuando se distrae, sí. Y gracias por participar y por animarte a entrar en la clase con la cámara y también expresándote. Es muy importante que lo hagan porque tienen que saber que puede ser que nuestro examen sea oral al final, ¿verdad? Entonces tienen que ir preparándose y aquí no les estamos evaluando, lo que estamos tratando es de que ustedes se vayan ensayando, digamos, de cómo expresarse en un examen oral. Y es muy importante, ustedes están haciendo la carrera de Derecho, que tengan mucha atención en las palabras que utilizan, porque cada palabra en Derecho tiene un significado que es distinto al significado del lenguaje común, porque el derecho es una ciencia y tiene una técnica. O sea, es muy importante que ustedes vayan ya conociendo y concienciándose, ¿verdad? Es el dominio, vamos a utilizar como derecho de propiedad, ¿sí? En cambio, la posesión es un hecho jurídico que tiene consecuencias, ¿verdad? Y para que haya posesión es necesario que se unan dos elementos. Luis Carlos se unió, Nayeli se unió y Raúl había levantado la mano, pero un ratito, voy a tratar de terminar esto. Dos elementos jurídicos. En el derecho romano distinguimos el corpus y el animus. Esos dos elementos tienen que estar reunidos para que haya posesión. Y Guillermina, acabas de decirme que la posesión es un señorío de hecho y la propiedad es un señorío de derecho, ¿verdad? Hay autores que se expresan así. Yo no estoy de acuerdo con que ustedes empiecen a estudiar la posesión y la propiedad utilizando esos términos. ¿Por qué? Porque señorío, hay muchos autores que nos dicen que es equivalente a
dominio. ¿Entendés lo que te digo, Guillermina? Profe, te puedo decir algo con respecto a eso. Es ahí donde mi preocupación de siempre, y esta va a ser creo que la tercera o la cuarta vez que yo voy diciendo lo mismo, a mí me preocupa mucho la situación que nosotros tenemos en el tema. Justamente usted está diciendo, yo respeto muchísimo porque usted es una persona de conocimiento, yo soy nada más que estoy una esponja que quiero absorber todo el conocimiento que ustedes tengan Sí, y poder llegar alguna vez a ser mínimamente lo que ustedes son, ¿verdad? Pero es ahí donde a mí me quebranta, porque son tres profesores que tienen a lo mejor tres maneras diferentes de explicar las cosas. Esto que yo le acabo de decir, por ejemplo, es algo que yo anoté y de esa manera lo estudié, lo repasé con el profesor Llamas. Entonces, ahí es cuando se dificulta al alumno saber a cuál de los profesores voy a hacer caso, a sí, cuál de los esa es profesores. una preocupación que vos expresaste ya al principio de la clase, Sí, me acuerdo sí, sí, perfectamente. profe. Y eso es ahora, por ejemplo, por eso te digo, lastimosamente yo no pude asistir en la clase que usted impartió el sábado, ¿verdad? Sí, Pero eso ya sí estuve, está bien, Guillermina, perfecto. Lo que les expresé en aquella ocasión y ahora mismo les digo es que tengan tres profesores en esta materia les va a ayudar justamente a investigar, a distinguir por ustedes mismos, ¿verdad? Porque en la doctrina jurídica te vas a encontrar a lo largo de tu carrera que hay distintas opiniones, ¿sí? Por eso es la doble riqueza de que ustedes tengan tres profesores, ¿sí? no, Bueno, excelente, profe. bueno, Yo, Guillermina, está eso bien, ¿verdad? Lo que yo estaba dando era mi opinión para que ustedes tengan en cuenta a la hora de estudiar la diferencia entre el dominio o derecho de propiedad y la posesión. Perfecto, yo no estoy aquí para este, mentirles, ¿verdad? Les expreso lo que yo he estudiado y lo que sé al respecto y les trato de hacer llegar la necesidad de que ustedes investiguen, estudien por sí mismos y lleguen a sus propias conclusiones. De eso se trata la tarea investigativa, Guillermina. Yo tengo un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid en investigación. Así que, profe, sí, si me escucha, yo no quiero, yo no pongo en duda, por eso le dije hace por rato, eso, yo no estoy tratando es, bueno, es perfecto. Les digo nomás de que tengan en cuenta que para distinguir el dominio de la posesión, lean otras fuentes y mi opinión es de que a la posesión no se la puede definir como un señorío de hecho, porque varios autores señalan que el señorío es prácticamente sinónimo de dominio. Entonces ustedes allí se pueden perder como para tratar de distinguir entre ambos. ¿Vamos bien? Es importante que ustedes cuando traten de entender o de definir la posesión, siempre tengan en cuenta que deben estar unidos dos elementos jurídicos. El que los romanistas, este, los estudiosos del derecho romano, hablan del corpus y del animus. Les había dicho que el corpus no es la cosa, sino que el corpus es detentar, es un hecho que tiene consecuencias jurídicas. Detentar materialmente una cosa o tener la posibilidad de acceder materialmente a una cosa. ¿Se entiende, Guillermina, eso?
Sí, doctora. Repito, corpus no es, no se traduce como cosa. Corpus en el concepto jurídico es el hecho de detentar materialmente una cosa. Acá tengo el celular en la mano. Yo detento materialmente el celular. Pero si lo tengo acá a 2 metros, no está en mis manos, no lo detento materialmente, pero sí tengo la posibilidad de acceder materialmente al celular porque lo tengo cerca. ¿Se entiende? Bueno, vimos ejemplos el sábado. Si yo tengo una joya en el armario de mi casa, estoy detentando materialmente la cosa porque lo tengo aquí, ¿verdad? Pero si yo deposito en una caja de seguridad en el banco, tengo la posibilidad material de acceder a la cosa. Porque el banco me da una llave para que cuando yo quiera pueda abrir la caja, ir, mirar, ver o también retirar la joya. Entonces sigue existiendo lo que los romanistas denominan corpus, porque yo tengo acceso material a la cosa. Vimos en clase también un inmueble de mi propiedad que está en San Lorenzo. Yo vivo aquí en Asunción, pero puedo acceder materialmente al inmueble para limpiar, hacer cercar, regar el pasto, plantar flores, tengo acceso material a la cosa. Entonces, es el elemento importantísimo para definir si hay o no posesión. A ese elemento se debe unir el animus, o sea, la intención de conservar esa cosa, que es un elemento volitivo interior. Y ya los romanos decían que la voluntad tiene que exteriorizarse en el mundo material para que pueda ser Para que tenga efecto jurídico, profesora. para que pueda tener efecto jurídico, para que pueda ser interpretada por el derecho. Porque la voluntad se conserva en el interior de las personas. Hay una frase romana que dice, voluntas in mente retenta, voluntas non est. O sea, la voluntad retenida en la mente no es voluntad. Tiene que exteriorizarse en el mundo material. ¿Y cómo se materializa? Por los denominados actos posesorios. Ese hecho de poder acceder al inmueble para regar el pasto, construir una cerca, limpiar el inmueble, pagar los impuestos de ese inmueble, esos son actos posesorios. O sea, mi intención de conservar ese inmueble, de conservar la posesión de ese inmueble, lo exteriorizo a través de esos actos posesorios que si en un momento dado existe un litigio con alguna otra persona por ese inmueble, yo voy a poder presentar en el expediente como prueba de que yo realicé actos posesorios. La boleta del pago de impuesto, la factura que me dio el que limpió el inmueble, la factura que me dio el que construyó el cerco,
van a ser elementos probatorios que van a evidenciar de que yo estuve poseyendo el inmueble. ¿Estamos bien? Profe, esas son una de las maneras por las cuales se accede muchas veces también a la usucapión, aparte del periodo eh, o sea, determinado de la posesión, porque esa es una de el ánimo de la limpieza, por ejemplo, de los impuestos, del pago de los impuestos inmobiliarios, como usted dice, esas son pruebas que determina que la persona siempre estuvo en dominio de su propiedad, ¿verdad? Que estaba haciendo eh, las limpiezas, los arreglos, esa atención que necesita. Creo que esas son pruebas muy importantes, como está mencionando. Sí, son pruebas importantísimas, por eso es necesario que vayan, si tienen algún inmueble o algún bien que es de valor, es importante que vayan guardando las pruebas documentales de los gastos que van realizando en una carpeta especial. Profesora, Sí, entonces la posesión sería un hecho jurídico sí, al final, de- y, desde pero no un señorío de hecho. y ahí es es una terminología que yo sé que el profesor Llamas utiliza y que con la que yo no estoy de acuerdo, porque a ustedes creo que en este inicio de el conocimiento de estas figuras jurídicas les puede confundir, porque varios autores señalan de que señorío es sinónimo de dominio. Y aquí lo que estamos tratando de que ustedes entiendan es la diferencia entre dominio o propiedad y posesión. ¿Sí? Sí, y profesora, pero el dominio sería entonces el derecho a la propiedad. Sí, dominio podés utilizar como sinónimo de derecho de propiedad. Eso ya viene del derecho romano, Sí. que Profesora, se encuentran en las fuentes esa palabra en latín dominus. Dominus era el propietario, ¿verdad? Pero también dominus le decían ellos al que era el pater que tenía a su cargo los esclavos, ¿verdad? Entonces, hay unas terminologías que encontramos en el derecho romano que han calado, que han permanecido a lo largo de los siglos en nuestro derecho. Pero tenemos que también distinguir que el derecho actual ha tenido cambios si lo comparamos con el derecho romano porque han pasado muchísimos siglos. Pero la base de nuestro derecho civil es derecho romano y por eso estudiamos, ¿sí? sí, profesora. Y respecto al término que usted había mencionado, que es la doctrina jurídica, ¿se puede utilizar como sinónimo de jurisprudencia o hay alguna diferencia? Sinónimo ¿qué? De jurisprudencia, ¿Con qué palabra? doctrina jurídica. No, no. Cuando decimos doctrina, los autores nos dicen que se utiliza para las opiniones de los estudiosos del derecho. En cambio, la palabra jurisprudencia se utiliza para referirse o para referir a fallos jurisdiccionales dictados sobre casos que tienen similitudes y que están emitidos en el mismo sentido. A eso hoy en día denominamos jurisprudencia. Y probablemente a usted surge la duda porque en el derecho romano tenía otro significado.
¿Qué significa en el derecho romano? Y en el derecho vas a acordarte que en la época clásica, en el siglo II, III, después de Cristo, del derecho romano, Ujú. se les denominaba jurisprudentes a los grandes jurisconsultos, Sí, ¿se acuerdan? Gallo, sí, sí, sí. Papiniano, Modestino, y por eso probablemente te surge Ujú, la claro. duda, la confusión, ¿verdad? Pero hoy en día tienen que tener clarísimo que doctrina se utiliza para denominar a la opinión de los estudiosos del derecho, los que estudian el derecho, los que publican obras. Al conjunto de esas opiniones en, en lo que se conoce como, Doctrina jurídica. sí, en técnica de investigación, doctrina es el conjunto de opiniones de los estudiosos del derecho. En cambio, hoy en día, acordate que jurisprudencia se utiliza para el conjunto de sentencias firmes y ejecutoriadas que fueron emitidas por órganos jurisdiccionales en el mismo sentido sobre casos similares. A eso se denomina jurisprudencia. Profesora, ¿y fallo sería lo mismo que sentencia? Se dice fallo, este, pero fallo sería de una categoría, digamos, Superior. genérica, ¿verdad? Porque lo que pasa es que solamente vos estás, creo que, practicando los tribunales. Sí. Fallo es una decisión del juzgado o del tribunal, ¿verdad? Pero hay categorías de fallos. Hay providencias, hay autos interlocutorios, hay sentencias. Ah, ya, 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 ya. Es como una resolución. Si fallo es una resolución, hay, Sí. perdón, acuerdos y sentencias que son ya las emitidas por órganos jurisdiccionales colegiados, o sea que tienen más de un miembro, ¿verdad? Y después, este, todo eso van a ustedes dar en procedimiento más adelante. Lo que pasa es que el derecho hay que ir conociendo de a poquito, ¿verdad? Pero sí, si me preguntas, yo te puedo aclarar sin problema. Gracias, profesora. Bueno, es muy importante que ustedes diferencien entre posesión y derecho de propiedad. Acá hace un ratito Guillermina mencionó la usucapión, de la que hablamos también en la clase del sábado. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad, Guillermina, por la posesión de una cosa unida al transcurso del tiempo. Allí tenés dos elementos que tienen que coexistir para que pueda haber usucapión, que es también conocida como prescripción adquisitiva de dominio. Pero acordate, Guillermina, que no solamente ahí hace falta la posesión, hace falta que haya transcurrido el tiempo, el plazo establecido por la ley para poder adquirir la propiedad de una cosa. Son dos elementos que se unen indefectiblemente, que deben estar cumplidos: la posesión y el transcurso del tiempo. A mí me interesa especialmente que ustedes ahora diferencien muy bien posesión de propiedad. Entonces la posesión es un hecho jurídico, profe. Sí,
desde mi punto de vista, para que, para que tenga consecuencias jurídicas, tiene que tenerse o tenerse una cosa materialmente o poder acceder materialmente a esa cosa y además tener la intención de conservar esa cosa. Ahí están el corpus y el animus. Y habíamos visto también, repasamos que el derecho de propiedad es el derecho real más completo que se puede tener sobre una cosa, que te otorga determinados beneficios. Ellos son usar la cosa, percibir los frutos de la cosa y disponer de la cosa. Lo que en los romanistas eh, denominan usus, fructus y abusus, respectivamente, o ius utendi, ius fruendi y ius abutendi. Raúl, Y después hay o sea, después, según algunos autores, como el profesor Llamas, está un cuarto, que es reivindicar, si no mal recuerdo, profesora, que era sí, reclamar la posesión, podría re- ser reclamar la devolución de la la posesión de la devolución, cosa. la devolución. Que hay algunos autores que opinan que eso no necesita estar en la lista, pero otros que sí, entonces algo a tener en cuenta para los exámenes. Sí, entonces el propietario de una cosa puede utilizar o usar la cosa. Además, puede percibir los frutos de esa cosa. Vimos que frutos es la producción periódica que tiene una cosa. Y los frutos pueden ser naturales, industriales o civiles. ¿Se acuerdan? Pero acuérdense de siempre agregar, porque cuando definen lo que es fruto, siempre digan producción periódica. No es producción nomás de la cosa, periódica. Porque esta es la definición jurídica más acertada según lo que yo he leído y les quiero transmitir, ¿verdad? Frutos naturales, por ejemplo, de una planta de guayaba, serían las guayabas, ¿verdad? Fruto industrial sería el dulce de guayaba, porque ya hay intervención del trabajo del ser humano. A eso se le llama fruto industrial, cuando ya hay un proceso de transformación como consecuencia del trabajo del ser humano, a eso se le llama fruto industrial. Y frutos civiles vimos que son las que denominamos las rentas. Un inmueble que es alquilado por su propietario y él recibe los alquileres mensuales. Esos son los frutos civiles, porque recibe periódicamente. ¿Sí? Profesora, en cuanto a los frutos civiles, únicamente entran las rentas. O sea, no hay nada más que entre en esa categoría. En los autores menciona especialmente las rentas. Yo la verdad es que las veces que he leído no encontré ningún otro ejemplo, pero por ahí si vos encontrás, nos decís, ¿sí? Dale, profesora. Bueno, entonces el propietario tiene el derecho real. Recuerden que real deriva de la palabra en latín res, que significa cosa. Los derechos reales son
el- las, las relaciones jurídicas entre personas y cosas. Y tenemos varios derechos reales en el derecho romano y en nuestro derecho actual. Son los mismos. El más completo es el derecho de propiedad, porque no solamente habilita al propietario a usar o utilizar la cosa, a percibir los frutos de esa cosa, sino también puede disponer de esa cosa. Y cuando hablamos de en lo que los romanistas denominaban abusus o ius abutendi y que nosotros hoy en día denominamos disposición de la cosa, nos referimos a la posibilidad de vender la cosa, de destruir la cosa, también transformar la cosa, donar la cosa, grabar la cosa, o sea, dar esa cosa en garantía del cumplimiento de una obligación. Todos esos denominados actos de disposición son exclusivos del derecho de propiedad. Le corresponde solo al propietario de una cosa. Y para diferenciar del derecho real de uso, porque vamos a ver más adelante que hay un exclusivo derecho real de uso, o también el derecho real de usufructo, que significa que puedes utilizar la cosa y percibir los frutos de la cosa. Son otros derechos reales. En cambio, el derecho de propiedad te permite como propietario usar o utilizar la cosa, percibir los frutos de la cosa y disponer de la cosa. Pero este último, ¿verdad? Disponer solo le corresponde al derecho de propiedad. Solo el propietario de una cosa puede disponer de la cosa. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Está todo claro, profesora. Bueno. En la unidad 21 tenemos adquisición y pérdida de la posesión. Volvemos entonces a la posesión y vemos que ya los romanos establecieron unas acciones para obtener la protección de la posesión. Y a esos medios procesales denominaron interdictos. En nuestro derecho actual, en el Código Procesal Civil, tenemos con el mismo nombre, interdictos. Entonces, el poseedor de una cosa, ya en aquel entonces y hoy en día, aunque no sea propietario de la cosa, recuerden que les mencioné que la mayoría de las veces el propietario de una cosa también ejerce la posesión de la cosa, pero hay veces que no, ¿verdad? Cuando el propietario pierde la posesión de la cosa que le pertenece en dominio, puede perseguir la cosa, o sea, puede accionar para recuperar la posesión de esa cosa. Pero también el que es solo poseedor de la cosa y no es propietario puede accionar, puede
reclamar ante la autoridad jurisdiccional que se le nuevamente devuelva la posesión de la cosa. Profe, y en ese caso sería, por ejemplo, el de la usucapión, porque era poseedor, pero no era propietario. Estaba en posesión de la propiedad y ¿Cómo? estaba estaba en posesión de la propiedad, pero no era dueño de No, la no propiedad. utilice, Guillermina, propiedad como sinónimo. Vos querés, está hablando de un inmueble, ¿verdad? Sí, Ok, bueno. Entonces estaba en posesión del inmueble. Sí. en ese caso, por ejemplo, se utilizaría como dijo usted, el tema de poder solicitar, en el caso de la usucapión, si reúne los dos elementos que dijo hace rato, por ejemplo, el tema del tiempo, transcurrido el tiempo, ¿verdad? Y el otro era la posesión, justamente. Sí, Guillermina. Acordate que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad, ¿sí? Tenés que demostrar en el juicio correspondiente de que vos poseíste la cosa durante un tiempo determinado. Pero ahora estamos hablando de otra figura jurídica, el interdicto, que es un medio procesal para ya sea conservar la posesión de una cosa cuando, por ejemplo, vos te sentís amenazada de que alguien te va a privar de la posesión de una cosa, podés acudir ante el juez competente y ejercer tu derecho a poder conservar esa cosa. Y el medio procesal se denomina interdicto. Pero, por ejemplo, si también sos privada de la cosa, alguien te quita la cosa, por ejemplo, en ese ejemplo del inmueble que tengo en San Lorenzo, si mi vecino entra al inmueble a construir una casa y yo me doy cuenta, yo no me puedo ir, ya perdí la posesión de la cosa. ¿Se entiende, Guillermina? Porque ya no tengo acceso material a la cosa. Y yo no puedo hacer justicia por mano propia. Entonces yo tengo que ejercer una acción ante la autoridad competente y si no, en nuestro derecho actual, si no han transcurrido todavía 2 años desde que el vecino empezó la construcción, puedo yo iniciar un interdicto de recuperar la posesión ante la jurisdicción civil. Si ya pasaron más de 2 años, ¿y por qué sería bueno ejercer el interdicto? Porque tanto en derecho romano como en nuestro derecho actual, el interdicto fue y es un proceso más sumario, más breve. Pero si yo no me doy cuenta, ya pasaron 2 años, entonces por la ley me veo obligada a iniciar una acción de reivindicación. Es un proceso más prolongado, es un juicio ordinario, pero tengo esa acción para ejercer porque soy propietaria de la cosa y yo fui privada de la posesión de la cosa. Profesora, los juicios de interdicto caen en la categoría de lo civil sumario. ¿Cómo la O, categoría? sí, porque ves que hay, Jurisdicción, querés decir. sí, o sea, me refiero a que los juicios civiles tienen cuatro tipos de procedimiento, en el que está el ordinario, el especial,
el sumario y el Ah, ejecutivo. o sea, Y categorías, sí. en la categoría sumario, de sumario. Es sumario porque es breve, pero también es especial porque está en nuestro Código Procesal Civil en un apartado. Ah, ya, ya. Entonces, profesora, ¿cuál sería la diferencia entre esos procedimientos? Porque hay algunos que entran en la categoría ordinario, ejecutivo. O sea, ¿qué sería un ordinario, por ejemplo? ¿Qué diferencia de los demás? Juicio ordinario es aquel en que se plantea la demanda, hay un plazo de 18 días hábiles después de que el demandado recibe la notificación para que pueda contestar la demanda. Una vez que el demandado contesta la demanda, se abre un periodo probatorio que es de 40 días hábiles que se puede extender por justificadamente. Ahora las partes pueden solicitar que se extienda más ese periodo probatorio. Acuérdense, yo les estoy hablando de hábiles, no días corridos, Claro, los fines de semana no cuentan, ¿verdad? ni los feriados. Ni los feriados. ¿Sí? Entonces, luego de que el actuario del juzgado informa de que ha concluido el periodo probatorio y que cada una de las partes ha presentado tales y cuáles pruebas, tiene que haber un informe pormenorizado del actuario o secretario del juzgado o del tribunal, ¿verdad? Em, Se cierra el periodo probatorio Ujú. y se inicia la etapa que se denomina de alegatos. O sea, las partes pueden alegar de bien probado y hay un plazo otra vez establecido por el Código Procesal Civil. Luego, una vez que las partes hayan presentado o no sus alegatos, pero tiene que transcurrir ese plazo, ¿verdad? Se cierra esa etapa y se abre autos para sentencia. Y el juez nuevamente o el tribunal tiene un plazo establecido por la ley para dictar sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, las partes tienen nuevamente plazos establecidos por la ley para recurrir la sentencia si no están de acuerdo con todo o parte de de la última parte de una sentencia, que es la parte resolutiva. Entonces, el expediente, si alguna de las partes apela, Sí. debe ir a segunda instancia, que es tribunal de apelación, ¿verdad? Y allí nuevamente se abre otro proceso. Más breve, es cierto, que el de primera instancia, pero hay un proceso por el cual el expediente se sortea para ver cuál de los miembros del tribunal es el preopinante. Ese preopinante tiene que emitir un parecer sobre el contenido del expediente y luego debe pasar a los otros miembros del tribunal colegiado para que también opinen. Y los tribunales están conformados por lo menos por 3 miembros y es el número impar porque para que pueda haber una resolución, porque si estuviera constituido por 4 y el voto fuera 2-2, entonces no hay resolución. Entonces, ese es el motivo por el cual los tribunales son de números impares. Profesora, ¿y pueden ser más de tres? Mismo las salas de la Corte están constituidas por 3 miembros de la Corte cada una de las salas, ¿verdad? Y la Corte Suprema misma está constituida por 9 miembros para que pueda haber, en casos determinados, ¿verdad?, una resolución. Estaba en la parte de apelación.
Tiene que en el tribunal de apelación dictarse una, un acuerdo y sentencia se llama. Y si el acuerdo y sentencia está conforme a lo que se dictó en primera instancia, ahí finaliza el proceso y se dice que hay sentencia firme y ejecutoriada. Pero si el tribunal de apelación está de acuerdo con una parte de la sentencia de primera instancia y no con otra parte, entonces las partes pueden acudir a tercera instancia, o sea, a la Corte Suprema. El juicio ordinario es prolongado, porque tiene todas esas partes que traté de resumirles brevemente, ¿verdad? En el tiempo se extiende. En cambio, los juicios sumarios son más breves, porque está todo el proceso más recortado. ¿Se entiende? Sí, profesora, realmente es muy interesante. Y la corte sería como una tercera instancia. Sí, en los casos en los que no hay eh, uniformidad, digamos, entre primera instancia y segunda instancia. Pero se le puede llamar así tercera instancia o... Sí, así se denomina. Muchas gracias. Bueno, entonces volvemos a la posesión y los modos para proteger la posesión que tuvieron ya los romanos. Y fue el interdicto. Tanto el propietario que es privado de la posesión de una cosa, como el que es solo poseedor de una cosa sin ser propietario, pueden iniciar un interdicto para recuperar la posesión de la cosa. Y los romanos tenían el interdicto undevi, el interdicto uti possidetis y el interdicto utruvi. El interdicto undevi, según las fuentes romanas, correspondía ejercer cuando la desposesión fue violenta. Cuando ustedes vean en el español eh, esta, este breve vocablo vi, violencia, de ahí deriva en español violencia, vi en latín era violencia. ¿Se entiende? Sí, profesora. Profesora, ¿puede escribir en el chat la palabra en latín? Porque De corta I. sí. Y tenés en tu programa interdicto unde vi. Ah, ya, ya. De corta I. Sí, sí, sí. Vale. Vi que hay unas nuevas reglas en la Real Academia que ya nos indican de que no le podemos seguir llamando B corta y B larga, ¿verdad? Pero bueno, a ver, le dicen V, porque en España la que nosotros denominamos B corta se denomina V. Y a la B le dicen B. B de barco, B de buque, B de, qué sé yo. Me acuerdo de mi coche, balanceo. Bueno, ¿qué le tengo que hacer? Ahora, el interdicto unde vi en el derecho romano, entonces, se le otorgaba al poseedor de una cosa para cuando era desposeído violentamente. En cambio,
el interdicto uti possidetis se le otorgaba al poseedor de un inmueble, y esto vemos ya en la época de los pretores, ¿verdad? Le otorgaron este interdicto y favorecieron a aquel poseedor que no estaba poseyendo ni violentamente ni clandestinamente eh, y tenían otro requisito que les digo. Nec bi, nec clam y nec precario, que no estaba eh, poseyendo precariamente. Le favorecían al que estaba poseyendo eh, de buena fe y que estaba poseyendo dentro de lo que ellos consideraban eh, equitativamente o con equidad. O sea, es una cuestión que los pretores aplicaron mucho, ¿verdad? Se le favorecía en el proceso a aquel que poseía nec vi, nec en latín es no, no violentamente, nec clam, no clandestinamente, y nec precario, o sea, no precariamente. Ese era el interdicto uti, perdón, sí, el uti possidetis. Y Profesora, ¿puede sí, repetir otra vez lo que significa el vi, el nec vi, el nec vi ram y el nec vi, digo, nec precarium? voy a escribir en el chat, ¿sí? Dale, profesora. Eso salió en el examen. Eso salió en el examen, profesora. Ah, ya. Pero ¿por qué si no era de la unidad 20? Esa es de la... Bueno, La 21 es. sí, eso fue la última pregunta. La última pregunta. Ah, Y decía, no decía Negri, decía bis. Después decía Ram. Y después decía Pretorium. Y después habían dos opciones que no tienen nada que ver. Y, bueno, eso había tocado en el examen, profesor. Neclam. Ahora solo le veo a Raúl y los demás están todos ocultos, de incógnito. Los delegados, a ver si se dejan ver. Oliver, Inageli, Guillermina, siempre atenta. No sé por qué se apagó mi cámara, roja. Estoy acá. Qué bueno. Y Oliver, el administrador. Inageli. Ahí está Oliver. Bien. Y está siguiendo la clase, Oliver. ¿Se entiende? Bueno. Y también la había visto a esta chica Zárate que desapareció. ¿Y quién más? A ver, es importante que se dejen ver. Araceli, bien. ¿Qué tal, Araceli? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Decime, ¿vas entendiendo la diferencia entre derecho de propiedad y posesión? Sí, profe, estoy prestando atención a la clase. Y
Diferencia ya bien ambos. No te me vayas otra vez. Te fu- Se fue Araceli. En Parece que fin. tiene problemas de conexión, profesora. O timidez, no sé. Profesora, ¿y puede repetir la diferencia entre neck B, neck clam y neck precario? Neck B es no violento. Neck es Es no, no. sinónimo de no, ¿verdad? Ah, B, violencia. ujú, Neck clam es no clandestino. Clam en latín, y es el origen del español, clandestino. Y ujú. neck precario, y no, no es que este, está bien que diferencien, ¿verdad? Pero para que se haga lugar al interdicto, Utipo Sidetis, los romanos favorecieron a los que poseían nec vi, nec clam, nec precario. Ni violentamente, ni clandestinamente, ni precariamente. Se le favorecía a la otra parte, al que poseía más acorde a las normas que en esos tiempos regían. ¿Y qué sería precariamente? Había un plazo antes. Probablemente sí, plazo, sí. Y por último, los romanos tenían el interdicto utruvi, que otorgaban para defender la posesión de cosas muebles. Recuerden que las cosas muebles son aquellas que se pueden mover de un lugar a otro, ya sea por su propia fuerza o por una fuerza exterior. Los inmuebles, recuerden que tiene ese prefijo in, que significa que no se pueden mover. In o i es sinónimo de negación también. A ver, ¿qué hora es? 3 y poquito. Hace más o menos una hora estamos en clase. Podemos pasar a la siguiente, a los modos de adquirir la propiedad, que es la 22. Por lo menos para adelantar. Sí, profesora. Según nuestro programa y la doctrina, se clasifican en modos de adquirir la propiedad originarios y modos de adquirir la propiedad derivados. Son originarios aquellos modos de adquirir la propiedad de una cosa que no le pertenece a nadie, y lo que los romanos denominaban res nullius. Para ellos eran los animales silvestres, el- las islas que surgían en el río o en el mar, los animales domésticos que se habían extraviado y que ya no volvían a su lugar de origen, también para ellos eran res nullius, cosas de nadie. En cambio, para los romanos, las res derelictae, se lee derelictae, se escribe, son aquellas cosas que pertenecen a alguien y que, bueno, pueden cambiar de propietario, pero en ese caso ya la adquisición de la propiedad sería derivada. Em,
Ahí es importante que ustedes entiendan que los modos originarios son aquellos modos de adquirir la propiedad de cosas que no le pertenecen a nadie. Y modos derivados de adquirir la propiedad son aquellos modos que engloban a los que se adquiere la propiedad de una cosa que pertenece o que perteneció anteriormente a otra persona. Ahora un poco res de delictae, voy un poco a ver de nuevo. Sí, las res de delictae son las cosas que pertenecieron, ahí voy a cerrar mejor, a otra persona, pero que ésta abandonó. ¿Y cuáles son los modos originarios de adquirir la propiedad? Está la ocupación, la caza y la pesca. Como les decía, ellos también consideraban como res nullius las islas nacidas en el mar o en el río, y se podía adquirir la propiedad de esas cosas por ocupación. Profesora, Sí, habías mencionado que los hereditarios eran adquiridos sucediendo a un propietario previo que había abandonado la cosa. los derivados, sí. Esos son los derivados. O sea, lo que pasa es que ahí el programa ya les hace una clasificación de entrada, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes entiendan por qué está esa clasificación. Los modos de adquirir la propiedad originario son aquellos que nuclean aquellos modos de adquirir la propiedad de una cosa que no le pertenecía a nadie Claro, que la previamente, res ¿verdad? nullius. Y los modos derivados son aquellos que nuclean a los Que era de alguien, pero que abandonó, dijiste, bro. que abandonó o que también te transfirió, o también un modo derivado, Guillermina, es la usucapión, es adquirir la propiedad de una cosa que le pertenece a otra persona, alegando la posesión y el tiempo que has poseído. Se le puede privar a una persona de su propiedad eh, por poseer esa cosa que le pertenece en el tiempo. Profesora, ¿Por qué? Porque pueden decir, es injusto, ¿cómo se le va a privar a una persona de su propiedad? Lo que pasa en los romanos y también hoy en día se considera que por una cuestión de orden social, las cosas tienen que estar conservadas o cuidadas, que no deben ser abandonadas. Entonces se le favorece a aquel ciudadano, a aquella persona que ha cuidado la cosa y se le favorece con el derecho de propiedad. La usucapión es un modo derivado de adquirir la propiedad. También eran modos derivados de adquirir la propiedad, la emancipación que vimos en la clase pasada,
la iure cessio, porque eran modos solemnes de transmitir la propiedad de la cosa. ¿Recuerdan? En la emancipación tenían que estar por lo menos 7 ciudadanos presentes en el acto. Había un ciudadano que portaba una balanza, tenía que estar el que transmitía la propiedad, el que adquiría la propiedad y 5 testigos. Ese es era un modo derivado de adquirir la propiedad. En la iure cessio tenían que estar un magistrado, el que transmitía la propiedad, el que adquiría la propiedad. Solo 3 ciudadanos romanos ya hacía falta. La traditio, que vimos en la clase pasada, o tradicio, era un modo derivado de adquirir la propiedad por la simple entrega de la cosa y fue incorporada al derecho romano desde el derecho de gentes. Ahí tienen que distinguir entre derecho civil y derecho de gente, que creo que ya vieron y entienden bien, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Y el de gentes era el de personas? ¿Cómo? ¿El de gentes era el de personas, profesora? No, el derecho de gente era para los romanos el derecho que regía a los pueblos conquistados por ellos. Ah, cierto, 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 cierto. Y que el derecho de esos pueblos influyó a lo largo del tiempo en el derecho romano, lo agilizó, lo hizo menos solemne. Y la traditio o traditio se escribe en latín, es la simple entrega de la cosa, que fue admitida por el derecho romano y es un modo derivado de adquirir la propiedad y no necesita ninguna solemnidad ni formalidad. Es la simple entrega de la cosa, del que transmite la propiedad de la cosa y del que adquiere la propiedad de la cosa. Es un elemento importantísimo en nuestro derecho civil actual para determinar si los contratos reales son o no válidos. Se tiene en cuenta si se entregó o no la cosa, la tradición o tradición de la cosa. Recuerden que acá es lenguaje jurídico, las palabras tienen un significado especial. Bueno, ¿qué les parece si dejamos acá y en la siguiente clase ya pueden ver la lección 22 que ahora introdujimos, ¿verdad? Que ustedes tienen que leer bien a fondo para entender. Está súper, profesora. Toda esta parte de derechos reales tienen que leer y entender. Genial, profesora. Muchas gracias por la clase de hoy. Nos vemos el miércoles próximo. Voy a estar en contacto con Nayeli, Oliver, para ver cómo damos la clase, si presencial o virtual. Dale, profesora. El día antes vamos a estar en contacto. ¿Sí, Oliver? Generalmente me contacto con Nayeli porque ella es la primera vez que me escribe y bueno, ya le contesto. Pero voy a tratar también de estar más en contacto contigo, porque acá Nayeli no la veo. Desapareció un ratito y... Ah, bueno. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Chao, profesora. Gracias por todo. Hasta luego, profesor. Chao, chao.